La mesa técnica terminó esta tarde sin acuerdos entre los empresarios y el gobierno, por lo que el apagón industrial se mantiene. Luego de 3 días con apagones de 10 horas, el parque industrial de Cuenca acumula pérdidas por cerca de 20 millones de dólares, según la Cámara de la Producción Local. La cota en la hidroeléctrica de Mazar está a 2 metros por debajo del nivel mínimo para operar, y si sigue bajando, provocará apagones forzosos, según SENACE. La elección del vicepresidente de la Asamblea quedó en suspenso por falta de consenso. El correísmo bloqueó 3 intentos para designarlo. La ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, y otras 3 personas están detenidas, acusadas de concusión por la Fiscalía. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, tras cumplir su condena de 9 meses, ofreció disculpas públicas por haber interferido en la justicia. 9 entradas a minas de Ponce Enríquez, Azuay y Buenos Aires, Imbabura, fueron destruidas por los militares para evitar que el crimen organizado las utilice. El huracán Milton se fortalece y retoma la categoría 5 con vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Llegará entre el miércoles y jueves a Florida, donde millones abarrotan las carreteras para huir del temporal. Un científico británico y otro estadounidense son los ganadores del Premio Nobel de Física 2024 por sus descubrimientos que los convierten en precursores de la inteligencia artificial. Amigos, buenas noches. Comenzamos con el desarrollo de la información en Televistazo Estelar, actualizando detalles del diálogo entre el gremio empresarial y el gobierno por los cortes de energía en el sector industrial por hasta 10 horas. ¿Qué acuerdos hay hasta el momento? Tenemos la respuesta. Bienvenidos. Industrias, sector cortocircuitado. La primera reunión técnica entre el gobierno y los industriales terminó sin resultados. Las conversaciones se mantienen abiertas y se van a reanudar en el transcurso de esta semana. Adriana Bermeo siguió ese encuentro y nos detalla todo lo que ocurrió a continuación. En la primera mesa técnica para analizar el apagón industrial no hubo resultados, pero sí propuestas que fueron bien recibidas por los delegados del gobierno y que serán presentadas al presidente Daniel Noboa para su análisis. Los industriales de Azuay y Tungurahua plantearon gestionar los apagones directamente con las empresas distribuidoras de electricidad según la cantidad de energía que puedan usar. También se pidió que se haga un catastro de las grandes empresas que no funcionan en parques industriales. El Comité Empresarial Ecuatoriano dijo que hay que sumar información antes de que se tome una decisión y que las conversaciones se mantienen abiertas. No hay todavía resultados, es una situación súper crítica, como lo hemos señalado, hemos seguido viendo datos, son talleres de trabajo. Yo tengo que ser suficientemente responsable como para no dar información. Estamos esperando alguna información que hemos pedido al gobierno, el gobierno también nos ha pedido otra, pero es el gobierno quien debe anunciar la real situación de la crisis energética, la dimensión y las medidas. Esta vez el encuentro fue en el Ministerio de Energía. Empezó al mediodía de este martes y duró casi 2 horas. Los ministros de la Producción, Ambiente, Energía y la secretaria de Planificación recibieron al comité empresarial y se conectaron con 60 personas más virtualmente por Zoom. Representantes de industriales, empresas eléctricas, cámaras de la producción y técnicos. En la reunión, el gobierno explicó, según fuentes consultadas por Televistazo, que si no se daba el apagón industrial, la situación sería insostenible para el 10 de octubre. Horas antes, en un evento de Expo Flores, el Ministerio de Finanzas dijo que el impacto económico por los apagones aún se analiza. El sector privado está sufriendo lo que está pasando ahora, pero como todo el resto de problemas de este gobierno lo está afrontando con audacia, con seriedad y vamos a dejar un legado de que nunca más vuelvan los apagones del país. ¿Resultado de datos del impacto? Todavía no tenemos datos certeros, todavía lo estamos procesando. No hay fecha para la próxima reunión entre gobierno e industriales, pero se conoce que será durante esta semana. El parque industrial de Cuenca es uno de los más afectados a escala nacional por los cortes de energía de hasta 10 horas. En ese sector, los empresarios tuvieron que modificar los horarios de producción y sus empleados pasaron a trabajar de noche y también la madrugada para cumplir con sus clientes. Diego Cuenca describe la situación en la capital azuaya.
En el Parque Industrial de Cuenca hay 87 fábricas entre pequeñas, medianas y grandes, que se vieron obligadas a modificar el horario de trabajo de sus empleados, porque desde el sábado los cortes de energía pasaron a ser de 10 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los afectados elaboran cerámicas, llantas, electrodomésticos, productos para el hogar y alimentos, como la industria de embutidos La Cuencana. Antes de los apagones, ahí laboraban 65 personas en 3 turnos rotativos y les tocó organizarse entre las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Es un poco complicado aceptar todo esto, pero sin embargo lo hemos tratado de aceptar de una mejor manera y también es como que ver ese espacio laboral en el cual uno tiene que trabajar y tener la producción que se requiere en el día, ya sea en el día o en la noche. De forma similar le cambió la vida a 70.000 personas que trabajan en este parque industrial, ubicado en el norte de la capital Azuaya. Un cálculo de la Cámara de Producción de Cuenca estima que desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de octubre, los cortes en este sitio generaron pérdidas de $20 millones. Mientras tanto, los empresarios industriales evalúan el momento crítico que atraviesa el país por los apagones de hasta 10 horas que dispuso el gobierno desde el sábado anterior. Televistazo conversó con el gerente de una ensambladora de motocicletas y tricimotos, donde ya se despidió a 100 trabajadores. Además, visitó una empresa de empanadas que emplea a más de 100 personas. Yo creo que son varias afectaciones. La primera y la más obvia es el costo. Estamos viendo que el costo se ha duplicado desde que empezó el problema. Estamos viendo, por otro lado, que la incertidumbre quizás sea lo más delicado, es decir, vemos que no hay horarios que se respetan, vemos que podemos llamar trabajadores en horario nocturno y luego se va la luz, viene la luz, es decir, la primera afectación en el costo. La segunda, evidente, es en las ventas, es decir, ya no se está vendiendo igual. Y por lo tanto es lógico que los productores ahora estemos enfrentando una situación de desventaja frente a los importadores. Una de las primeras acciones ha sido lamentablemente tener que reducir personal. La reducción de personal al menos ha sido de 100 personas. Es decir, si antes éramos 250 personas, pues ahora somos 150 personas. Lastimosamente los apagones han afectado a nivel general, tema económico. Nos ha tocado suplir la falta de energía con generadores. Vamos a encenderlo. Eso nos cuesta a nosotros alquilarlo, nos cuesta tema diésel también, aumenta el costo de la producción. Adquirir un generador actualmente muy complicado, está alrededor de $40.000. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es alquilarlo. Tenemos un cargo de $4.000 de alquiler mensuales más unos $7.000 de diésel. 11.000 mensuales, son más lo que se genere en planilla de luz. Lastimosamente, si a nosotros se nos fuera la luz 10 horas, nos complicaría el tema operativo. O sea, no podemos nosotros con nuestro generador cubrir todas las áreas. La Asamblea Nacional fracasó en su intento de elegir a un nuevo vicepresidente. El correísmo bloqueó las candidaturas socialcristianas y Construye no alcanzó los votos para su candidato. Patricio Díaz tiene los pormenores de la sesión de este martes en el Pleno. Es la molestia socialcristiana luego de que su legislador Otto Vera no obtuviera los votos para ser vicepresidente de la Asamblea. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, es a la vez coordinadora de la bancada correísta. Y el bloque social cristiano contaba con ellos para llegar al cargo. La sesión empezó con diálogos entre legisladores, afinando los últimos detalles. El social cristiano Otto Vera se acercaba a unos y Gabriel Bedón de Construye, también postulante, iba con otros. Cerca de las 11 de la mañana se pasó a la primera moción para la elección del vicepresidente de la Asamblea. El jefe de bloque social cristiano hizo la propuesta al Pleno. El ingeniero Otto Vera. Pero Vera llegó apenas a 28 votos cuando necesitaba 70. El correísmo se abstuvo. Solo 3 de sus legisladores votaron a favor. No fue todo. El Partido Social Cristiano volvió a proponer otro nombre, Hamilton Intriago. Y pasó lo mismo. Él llegó a 40, con pocos respaldos correístas. La siguiente moción que se presentó fue la de Construye, proponiendo a Gabriel Bedón como candidato. Él tuvo algo más de votos, 51.
alcanzó el respaldo del oficialismo y el nuevo bloque de independientes. Pero sin el apoyo social cristiano o de la Revolución Ciudadana, era imposible llegar a los 70 votos. Las reuniones en el Pleno eran la tónica. ADN por un lado, por otro los independientes, más allá los socialcristianos. En el correísmo no había sobresaltos. Voy a proceder a suspender este punto y convoco a los jefes de las bancadas para poder encontrar un consenso entre toda la legislatura. Pero la reunión no rindió frutos, a pesar de que el correísmo confirmó su respaldo al Partido Social Cristiano, aunque no a Vera ni a Inteago. La bancada del PSC anunció que si no va Vera, no presentarán a nadie más. Y sin sus votos, todo queda bloqueado. No se puede designar un vicepresidente. La presidenta de la Asamblea tuvo que suspender definitivamente la sesión, hasta cuando haya consensos. El huracán Milton se fortalece en el Golfo de México y 35 condados de Florida han sido declarados en estado de emergencia. Se prevé que el fenómeno natural toque tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Mientras tanto, miles de personas continúan evacuando las zonas que se verían severamente afectadas. El huracán Milton es ahora la tormenta más fuerte de la temporada. Un fenómeno de categoría 5 con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 320. Es monitoreado constantemente mediante satélites. Desde gran altura se ve así. Y un avión de la Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos se acerca a Milton para obtener más datos sobre sus características e información que permita verificar su trayectoria. La tripulación de la nave siente los efectos de la turbulencia. La parte más alejada del huracán se conoce como bandas de lluvia. Desde anoche dejaron inundaciones en la península de Yucatán en México, donde hubo evacuaciones preventivas ante la advertencia de marejadas ciclónicas. Y ahora se acerca al oeste de Florida en Estados Unidos, donde tocará tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia en 35 condados y recordó a la población que debe evacuar si está en zonas de riesgo, por lo que miles de residentes tomaron sus pertenencias, abandonaron sus casas y ahora llenan las autopistas. La costa oeste del estado es la que tiene la amenaza mayor. La alcaldesa de la ciudad de Tampa hizo una advertencia más radical. El huracán Helene fue una llamada de atención, señaló. Esto literalmente es catastrófico. Y sin drama alguno, les digo que si eligen quedarse en áreas de evacuación, van a morir. Esta mujer decidió irse en esta ocasión. No lo hizo con el paso del huracán Helene y dice que estuvo durante horas atrapada en su casa inundada. El barrio de la localidad de St. Pete no ha logrado recuperarse. Mientras que en Oldsmar, en la bahía de Tampa, toneladas de escombros del huracán Helene permanecen apiladas a los costados de las vías. Cuando Milton toque tierra, saldrán volando nuevamente, sumando otro peligro. Los aeropuertos de Tampa, Orlando, San Petersburgo y Sarasota han anunciado el cierre de operaciones. Dada la trayectoria y la fuerza prevista del huracán, el presidente Joe Biden ha cancelado su viaje a Alemania y a Angola para quedarse a supervisar los preparativos y la respuesta de la Agencia Federal de Emergencias al impacto de Milton, que se sumará al dejado ya por Helene en el sureste del país. La ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, fue detenida hoy junto a otras 3 personas acusadas de concusión. Según el Código Integral Penal, este delito se configura cuando un funcionario público exige dinero o contribuciones a cambio de algún favor. ¿Cómo que no sabe? Yo no tengo nada que comer. Ocurrió en plena madrugada en 4 sectores distintos de Guayaquil. 4 allanamientos que al final dejaron como saldo 4 detenidos. Entre ellos, ella, Bella Jiménez, exasambleísta, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por un delito de concusión con la exasambleísta que usted hace mención. El caso por el que se la detiene ahora es el mismo por el que perdió su curul. En octubre del 2021, Jiménez fue acusada de pedir dinero a cambio de cargos públicos. La Asamblea votó unánimemente a favor de su expulsión. Es más, el único voto en contra fue el de ella. Y aunque dejó de ser asambleísta, el caso siguió adelante porque ese delito del que se le acusa, la concusión, no prescribe. Esta madrugada la policía no solo detuvo a la exasambleísta, sino también a 3 personas más, entre ellas su hijo y su hermano. Todos fueron trasladados a Quito y puestos a órdenes de la Fiscalía Nacional.
El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, ofreció disculpas públicas por haber interferido en la justicia junto con Wilman Terán en la destitución de un juez. El acto fue parte de la ejecución de su sentencia en el caso Independencia Judicial. Pero, ¿qué dijo Muñoz en la Corte Nacional? Informa Jacqueline Rodas. Luego de pasar 9 meses y 6 días preso, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, fue liberado. Este martes volvió a vestir de traje y acudió a la Corte Nacional para cumplir con otro punto de la ejecución de su sentencia, las disculpas públicas. Extiendo mis más sinceras disculpas públicas al pueblo ecuatoriano, al sistema judicial ecuatoriano, por cuanto en mi calidad de funcionario público fallé e incumplí con los deberes establecidos en la Constitución y en la ley conforme a los hechos que han sido juzgados en sentencia. Muñoz fue condenado a una pena reducida gracias a su colaboración con la Fiscalía y porque aceptó que cometió el delito de obstrucción de la justicia junto con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al destituir ilegalmente al ex juez Walter Macías con la cuestionada mayoría de 2 votos contra 3. Ante Macías, quien asistió a la audiencia por Zoom, también se disculpó. Extiendo mis más sinceras disculpas al doctor Walter Sanmon Macías Fernández, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, víctima indirecta de los hechos juzgados, por el cual en mi calidad de funcionario público fallé. Para que Javier Muñoz salde totalmente su deuda con la justicia, solo resta el pago de $22,000 de multa y reparación. Ya hubo una retención por parte de una institución financiera y hemos pedido que se impute al valor de estas obligaciones. De igual manera hemos puesto a disposición de la justicia 2 terrenos. El caso Independencia Judicial continúa para Wilman Terán, la ex vocal de la Judicatura Maribel Barreno y otros 9 exfuncionarios que enfrentarán la audiencia de juzgamiento. Esta noche, Fabricio Colón Pico fue condenado a 5 años de prisión por el delito de intimidación en contra de la fiscal general Diana Salazar. El sentenciado deberá pagar $2.700 como indemnización. La fiscal pidió que ese dinero se entregue a pacientes con esclerosis múltiple. En el juicio se probó que la voz de una grabación enviada a Salazar amenazándola de muerte pertenece a Colón Pico. El gobierno como el municipio preparan una sesión solemne para este miércoles 9 de octubre por la conmemoración de los 204 años de independencia de Guayaquil. Esto ya ocurrió en julio pasado debido a la disputa política entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez, que incluso escaló al plano judicial. Lo explica Luisa María Heredia. Tal y como ocurrió el 25 de julio, este 9 de octubre en Guayaquil, habrá 2 sesiones solemnes. Una organizada por el municipio anfitrión en la conmemoración de los 204 años de independencia y otra por la presidencia. El acto que encabezará el alcalde Aquiles Álvarez se llevará a cabo en el Parque Centenario, centro de la ciudad, a partir de las 17:30 de este miércoles. Y como ya había anticipado, Álvarez no contará con la asistencia de funcionarios de gobierno. Bueno, las autoridades nacionales no están invitadas. Yo creo que es público y notorio la relación que tenemos. Tampoco puedo ser falso. Lo cortés no quita lo valiente, pero me persiguen y mi negocio, que es el que me da de comer, está cerrado. Televisazo preguntó al Cabildo si en la lista de invitados consta la presidenciable de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. González estuvo en primera fila en la sesión del 9 de octubre del año anterior, 6 días antes de la segunda vuelta electoral que disputó con el ahora presidente Daniel Noboa. La candidata fue centro de atención para las cámaras que transmitieron el evento, en el que Álvarez criticó públicamente a Noboa. Eso marcó el inicio de una pugna política. Ya en el cargo, Noboa le retiró la competencia para la construcción del 5º puente al municipio, excluyó al alcalde de las reuniones de trabajo y los consejos de seguridad, no agilizó la entrega de una garantía soberana solicitada para un proyecto de agua potable y denunció a Álvarez y a 2 de sus hermanos por supuesto comercio ilegal de combustibles. Es lo que se conoce como el caso AAA, una investigación que realiza la Fiscalía y por la que se le suspendió
suspendió el despacho de combustible a la empresa de Aquiles Álvarez, Gasolineras Copedesa. Para la otra sesión solemne la irá el presidente Noboa. No hay una convocatoria formal. Extraoficialmente se conoció que será en los exteriores de la gobernación del Guayas a las 16 horas. Es decir, si cada acto comienza puntualmente. No habrá discursos simultáneos como pasó en julio. Ahora Noboa hablará primero que Álvarez. Guayaquil no tenía sesiones dobles desde la administración de Rafael Correa en la presidencia y de Jaime Nebot en la alcaldía. El desabastecimiento de diésel en Riobamba, que comenzó hace 4 días, sigue afectando al menos a 40 estaciones de servicio. Esta escasez ha obligado al transporte público hacia las zonas rurales a reducir en 30% sus recorridos. Las gasolineras ahora imponen un límite de $30 por tanque cuando normalmente se abastecía el doble. De igual forma, negocios como panaderías que dependen de generadores durante los cortes de luz también sufren las consecuencias. Además, la empresa municipal de agua potable señaló que sus 22 unidades, incluidas camionetas y volquetas, permanecen inactivas por la falta de combustible. Las Fuerzas Armadas están explotando las bocaminas en el cantón Ponce Enríquez para sacar a los grupos delincuenciales que generan violencia en ese territorio. Esta estrategia también se aplica en la provincia de Carchi, en donde se han descubierto actividades mineras ilegales. Paul Romero explica cómo funciona. Es el efecto de la explosión de una bocamina en el cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Desde la última semana de septiembre, el ejército ingresó con unidades de élite y especialistas en detonación de explosivos para dinamitar las bocaminas de este sector invadido por mineros ilegales. En 15 días se han destruido 9 bocaminas, 3 en el sector de Carmen de Pijilí, 3 en Guanache, 3 en Pacífico Sur, en donde se descubrieron túneles de hasta 800 metros para sacar el material mineralizado. También se encontraron socavones de 30 metros de profundidad divididos en 3 y 4 pisos. Los militares instalaron los explosivos en las paredes de los túneles para detener la explotación ilegal de oro. Según el comandante de la Tercera División del Ejército, Tarqui Manuel Dávila, el responsable de las operaciones en Ponce Enríquez, la destrucción de las bocaminas es un nuevo mecanismo para debilitar las organizaciones delincuenciales. Los militares lo hacen en coordinación con la policía y la Agencia de Regulación y Control Minero. En Ponce Enríquez también se dinamitaron 3 retroexcavadoras y 3 clasificadoras tipo Z que se utilizan para el procesamiento del material aurífero. Según Dávila, la vigencia del estado de excepción en Ponce Enríquez faculta a las Fuerzas Armadas a continuar con la destrucción de las minas ilegales explotadas por el grupo delincuencial Los Lobos. Hemos venido trabajando bajo un estado de excepción y eso permite dar cierta libertad y garantía también en la actuación de las Fuerzas Armadas para poder cumplir con las operaciones militares. El fin de semana, la Brigada de Infantería 31 Andes también destruyó 5 bocaminas en el sector El Cielito, Cantón Mira, provincia de Carchi, en donde fueron detectadas nuevas actividades de minería ilegal. Medio Oriente, la guerra no declarada. 42.000 palestinos han muerto en un año de guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Ese territorio está destruido y su población desplazada en medio de una grave crisis humanitaria. El gobierno israelí enfrenta acusaciones por crímenes de lesa humanidad durante un conflicto que no parece tener un final cercano. Merlis González con los detalles de la situación en el enclave palestino. Israel prometió acabar con Hamas y aunque no lo ha logrado, sí ha destruido su principal territorio. El grupo extremista controla la Franja de Gaza desde el año 2006, cuando su brazo político ganó las elecciones. Los edificios donde operaba han sido bombardeados, pero también residencias, escuelas, universidades y mezquitas. La Franja de Gaza es un territorio palestino ubicado a orillas del mar Mediterráneo, que mide 41 kilómetros de longitud por 12 de ancho. Está rodeado por Israel desde el norte hasta el sureste y limita en el sur con Egipto. Es densamente poblado con unos 2.7 millones de habitantes, todos atrapados por un bloqueo de sus fronteras en medio de la incesante ofensiva israelí, que ha destruido 80% de sus estructuras y ha dejado un rastro de muerte.
Cerca de 42.000 personas han muerto en un año de guerra y la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU cree que hay unos 10.000 cuerpos bajo los escombros. Verificar las cifras ha sido una tarea imposible, con el sistema sanitario destruido y los números reportados únicamente por miembros de Hamás. Lo que sí es seguro es que entre los fallecidos hay terroristas, pero también civiles, entre ellos mujeres, niños, personas de la tercera edad, trabajadores humanitarios, médicos y periodistas. Desde hace un año la situación es caótica en muchos sentidos. En Gaza no hay lugar seguro. 90% de la población ha huido para salvarse. Los ataques israelíes obligan a los gazatíes a moverse constantemente, huyendo de los misiles y las balas, pero siempre dentro de Gaza. Se albergan en refugios, escuelas y tiendas de campaña, corriendo el riesgo de ser atacados en cualquier momento. Los hospitales están colapsados. Según la OMS, solo la mitad están parcialmente operativos. El personal atiende a decenas de víctimas diarias en condiciones de extremo peligro, con escasos suministros, sin electricidad y sin agua. La población tiene acceso limitado a las medicinas, vacunas y las condiciones insalubres de las ciudades en ruinas han provocado todo tipo de enfermedades, incluyendo la erradicada polio. Los alimentos también son escasos en Gaza y 1 de cada 3 niños tiene desnutrición aguda. Con los terrenos agrícolas bombardeados y el bloqueo fronterizo intensificado, los gazatíes sobreviven por la entrada de ayuda humanitaria. Países se han organizado para entregar toneladas de suministros por aire, mar y tierra, pero no es suficiente para paliar el hambre. Israel pasó en un año de ser víctima de un ataque terrorista a ser acusado de crímenes de guerra por su brutal respuesta. La ONU acusó al gobierno de Israel de exterminio, tortura y persecución de palestinos. Dice que ha usado el hambre como arma de guerra y que ha demolido el territorio intencionalmente. Israel sostiene que su guerra es contra Hamás y que el blanco de sus ataques es el sistema de túneles, bodegas y refugios subterráneos del grupo. Decenas de países han pedido un alto al fuego en Gaza por razones humanitarias. Negociaciones de Estados Unidos, Qatar y Egipto lo lograron al inicio solo de manera temporal. Pero el gobierno israelí dice que no se detendrá hasta acabar completamente con la amenaza de Hamás. En la Franja de Gaza están todavía 101 rehenes capturados por Hamás durante el ataque terrorista en Israel. Se estima que algunos han muerto durante los combates o que han sido asesinados en cautiverio. Mañana, en la 4ª entrega de esta serie, Televistazo analiza este drama, que por ahora no existe posibilidad de un alto al fuego para su liberación. En otro tema, un científico británico y otro estadounidense son los ganadores del Premio Nobel de Física. La Academia Sueca los ha reconocido por décadas de trabajo y lograr que las máquinas aprendan. Son los precursores de la inteligencia artificial. El estadounidense John Hopfield tiene 91 años, es profesor emérito de la Universidad de Princeton y es conocido por su estudio de 1982 sobre redes neuronales artificiales para el aprendizaje automático. En otras palabras, descubrimientos e inventos para hacer que las máquinas aprendan. Es el creador de una memoria que podía almacenar y reconstruir imágenes. Mientras que el científico británico Geoffrey Hinton, hoy de 76 años, inventó en los años 70 un método que permite a una máquina encontrar propiedades en los datos de forma autónoma e identificar elementos específicos en las imágenes. Un obsesionado por estudiar cómo funciona el cerebro y tratar de replicar esos mecanismos en las computadoras. Sus trabajos pioneros han logrado que los computadores no se limiten a seguir instrucciones, sino que aprendan a través de ejemplos. Aplicaciones que han permitido incluso el desarrollo de asistentes virtuales como Siri o Alexa, el reconocimiento facial, la traducción automática y en medicina dispositivos para la detección de tumores. Geoffrey Hinton abandonó la primera línea de la investigación y en 2023 se convirtió en guardián de los alcances de la inteligencia artificial. Como vicepresidente de ingeniería de Google, alertó sobre sus peligros. Hablaba de cómo las noticias falsas causan divisiones en la sociedad, el impacto en los empleos, pero llegó a decir también que la inteligencia digital que está desarrollando el mundo podría llegar a ser una forma de inteligencia mejor que la de los cerebros biológicos.
Fiscales de 2 estados de Estados Unidos demandaron a TikTok por causar daños a la salud mental de los niños. Según la ofensiva legal liderada por Nueva York y California, el algoritmo está diseñado para mostrar contenido acorde a los gustos del usuario, provocando un uso compulsivo y causando adicción entre los menores de edad. Además, responsabilizan a la plataforma por promover apariencias inalcanzables y difundir peligrosos retos. TikTok, por su parte, sostiene que su aplicación es segura y que cuenta con controles de seguridad con límite de tiempo determinado. 4 jóvenes fueron asesinados y otro quedó herido en la cooperativa El Recreo en el Cantón Durán la mañana de este martes. Según la policía, eran miembros de la banda Los Latin Kings y sus victimarios pertenecen al grupo de delincuencia organizada contrario, los Chone Killers. Para cometer el múltiple crimen se hicieron pasar por militares, como lo informa Luisa María Heredia. Este martes se registró una nueva masacre en Durán, provincia del Guayas. 4 jóvenes fueron acribillados y otro más resultó herido. El hecho se suscitó cerca del mediodía en la cooperativa El Recreo. Hombres armados y que, según versiones de testigos, vestían atuendos parecidos a los uniformes militares. Fingieron realizar un operativo en la zona. Ingresaron al callejón en que se encontraban reunidos los jóvenes, los hicieron arrodillar y luego les dispararon. Algunos intentaron huir corriendo, pero las balas los alcanzaron. Los cuerpos quedaron tendidos al pie de una casa. En el sitio se hallaron 28 vainas percutidas. De acuerdo con el parte policial, los atacantes serían al menos 10 jóvenes que pertenecen a la banda de los Chone Killers y se movilizaban en 2 automotores, mientras sus víctimas, que tenían entre 18 y 30 años, eran miembros de la banda contraria, los Latin Kings, y se dedicaban al microtráfico, aunque no registran antecedentes penales. Panamá expulsa a ecuatorianos con antecedentes penales o vinculados a organizaciones terroristas como los Lobos y los Chone Killers. Agentes del Grupo contra el Crimen Organizado, una iniciativa regional con sede en Colombia, está ya tras la identificación y captura de los delincuentes. Merlin Ochoa con los detalles. La expulsión más reciente fue desde Panamá la mañana del jueves en un vuelo charter bajo la supervisión de 6 custodios del Servicio Nacional de Migración de ese país. De los 36 ecuatorianos deportados, a 10 se les aplicó la expulsión por ser considerados una amenaza para la seguridad colectiva del país centroamericano, y 3 de ellos, que tenían boletas de captura, fueron llevados directamente desde el aeropuerto de Manta a la cárcel. No especificaron los delitos, pero las causas de expulsión incluyen narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, violencia a la mujer y hasta sicariatos. Detrás de la identificación de delincuentes está el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado GCO, con sede en Colombia, una iniciativa regional para el procesamiento de información e intercambio de inteligencia entre Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina sobre terrorismo y delincuencia organizada transnacional. En operaciones realizadas por este grupo está la deportación de alias Negro Tulio, uno de los cabecillas más peligrosos, el pasado 1 de junio, y de Daniel Salcedo, deportado desde Panamá el 16 de enero. El GCO es financiado por Estados Unidos y lo conforman policías evaluados por el gobierno estadounidense. Entre ellos está un agente ecuatoriano que también opera desde la sede en Bogotá. En el 2024, los agentes han monitoreado a 1.184 ciudadanos con antecedentes penales de diferentes nacionalidades que han intentado llegar a Estados Unidos por Panamá. 60 fueron capturados por este grupo regional. En un mes, y como resultado del trabajo de este grupo, Panamá sacó de su país 100 ecuatorianos en 3 vuelos. Al menos 20 estaban relacionados con 2 organizaciones narcocriminales como los Lobos y Chone Killers, que tenían hasta 9 procesos judiciales por asesinato, droga, armas y asociación ilícita. Un subteniente del ejército falleció anoche durante un ataque armado de un grupo delictivo a una patrulla que ejecutaba un control de Poliducto Pascuales, La Troncal. Desde el 27 de septiembre, las Fuerzas Armadas dan seguridad a las tuberías de Petroecuador, como le explica a continuación Paul Romero. El subteniente del ejército Cristian Morales murió anoche durante un ataque armado de un grupo delincuencial. La emboscada ocurrió a las 23 horas 45 minutos de este lunes, cuando una patrulla verificaba unos pinchazos en el Poliducto Pascuales La Troncal. El oficial fue trasladado al hospital de Daule, pero falleció por las heridas de 2 impactos de bala, según una comunicación del ejército. 2 disparos
lo mataron porque llegó ya al Daule, al dispensario médico, ya sin vida. Este ataque ocurrió 13 días después del acuerdo firmado entre el Comando Conjunto y Petroecuador para la protección del sistema hidrocarburífero y seguridad de poliductos durante 5 años para reducir la vulneración de las tuberías ante las constantes perforaciones clandestinas. Las Fuerzas Armadas se comprometieron a proteger 1.655 kilómetros de tubería de poliductos por donde Petroecuador transporta gasolina super y extra, diésel, nafta base, gas licuado de petróleo. Las operaciones de control hidrocarburífero se realizan a escala nacional, con prioridad en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Orellana, en donde se han detectado más pinchazos. En lo que va del año se han descubierto 138 acoples clandestinos en los poliductos y se han decomisado 45.968 galones de gasolina y 12.184 de diésel. El acuerdo incluye la seguridad de 497 kilómetros de tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE entre la Amazonía y Esmeraldas. Industrias, sector cortocircuitado. Jornadas nocturnas y vacaciones forzadas son medidas que tomaron los empresarios para evitar despedir a sus empleados. Sin embargo, advierten que de continuar con el apagón industrial en la noche habrá recorte de personal. Hay casos en los que ese horario implica un sobrecosto, como lo informa Diego Puente. Tras 4 días del inicio del apagón industrial, los trabajadores ya sienten los efectos. Las empresas, obligadas a paralizar sus actividades en el día, adoptaron 3 medidas: jornadas nocturnas, horarios parciales y vacaciones forzadas para evitar despidos. El sector privado emplea a 9 de cada 10 trabajadores formales en el país. Continental, una fábrica de neumáticos en Cuenca, envió a 100 de sus 1.000 trabajadores a vacaciones. En comunicados internos se les indicó que esperan una resolución de las autoridades para retomar las jornadas normales de empleo. En la fábrica Promepel de Ambato, especializada en cuero, se cambió la jornada. Trabajan desde las 6 de la tarde, hora que llega la energía eléctrica al parque industrial, hasta las 11 de la noche. El horario no se extiende para no exponer a sus trabajadores a la inseguridad. Televistazo preguntó a las cámaras de industriales de Guayaquil, Azuay y Ambato, y hasta el momento no existen reportes sobre despidos intempestivos a causa del apagón. Pero esto está supeditado a que la situación no se prolongue. De lo contrario, prescindirán de empleados. El verdadero efecto de esta decisión no la vamos a ver ahora, sino la vamos a ver en el corto plazo. Dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando el flujo y el presupuesto de las empresas no se haya cumplido, el primer afectado tendrá que ser una reducción de empleo. Trabajar de noche y en las madrugadas sí provoca sobrecostos. Los empleados a partir de las 19 horas hasta las 6 de la mañana reciben un recargo adicional del 25% según el artículo 49 del Código de Trabajo. La Cámara de Industrias de la SUAY dijo que esto será absorbido por los empresarios, pero es insostenible a mediano plazo. Por eso pide al gobierno que dé marcha atrás en la medida y que acoja los pedidos para tener apagones sectorizados según las capacidades de autogeneración de las empresas. Las reservas energéticas de la hidroeléctrica Mazar en Azuay están a punto de perderse porque el nivel del agua está cayendo de manera sostenida desde ayer y en las últimas horas la cota cayó 3 metros por debajo de los niveles mínimos para poder operar. Y según SENACE, eso responde a la reducción de los cortes de energía en los últimos días. Diego Cuenca explica las advertencias del Operador Nacional de Electricidad. Desde la primera semana de octubre, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, empezó a advertir la urgencia de recuperar las reservas energéticas de la hidroeléctrica Mazar, porque sus 2 unidades de generación, que suman 170 megavatios, estaban dejando de operar por la escasez de agua en su embalse. Atender ese pedido se traducía en sostener los cortes de energía, que en la última semana de septiembre eran de 12 horas al día. Sin embargo, el gobierno hizo todo lo contrario. Esta semana redujo el horario de los apagones hasta 4 horas para el sector residencial. Y la consecuencia de esa decisión no tardó en llegar. Los 4 metros del nivel de agua que se recuperaron con las lluvias empezaron a caer desde el viernes. Y para ese lunes, nuevamente la cota estaba en 2.116 metros sobre el nivel del mar. Y durante la madrugada y mañana de ese martes, disminuyó a 2.113. Es decir, está por debajo del nivel mínimo que requiere la central para funcionar.
Por eso SENACE, en un documento que emitió el 2 de octubre, hizo una observación a la reducción de los horarios de los apagones. Considerando las medidas informadas, el embalse va a seguir cayendo y el riesgo de colapso aumenta. En este escenario se deberán realizar racionamientos forzosos para garantizar la operación del Sistema Nacional Interconectado. La entidad calificó que las reservas energéticas están degradadas y mostró preocupación por un eventual riesgo de que salgan de operación grandes bloques de generación. Con base en estas advertencias, el gobierno tomó la decisión de cortar la energía a las industrias hasta por 10 horas al día. Al cierre de la instrucción fiscal del caso Purga, ingresó al expediente un extenso informe policial que analiza y sistematiza todos los elementos recabados desde marzo. Consta un esquema que ubica al exasambleísta social cristiano Pablo Muentes como la cabeza de una estructura criminal que operó en la Corte Provincial de Justicia en Guayas. Pablo Muentes es el líder de la estructura criminal en el caso que la Fiscalía llamó Purga. Así consta en el informe final de 1.600 páginas que la unidad de investigación de la policía envió a la Fiscalía al cierre de la instrucción. El documento incluye este mes para favorecer a Adolfo Villamar, alias Fito, sorteos judiciales ilegales, la acción de protección concedida al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de dádivas, maniobras judiciales para favorecer al hermano de Daniel Salcedo, acciones administrativas desde la Dirección Provincial para mover a personal a conveniencia y el tráfico de tierras manejadas por Fausto Alarcón, primo de Muentes, como su testaferro. El extenso informe presenta los elementos recabados durante 4 meses de investigación que serán utilizados por la Fiscalía en la audiencia de llamado a juicio en contra de los 25 procesados. Esta se realizará en 20 días en la Corte Nacional de Justicia. El juicio del caso Metástasis se suspende para 7 procesados que están prófugos. En este grupo constan Ronnie Aliaga, Javier Jordán y también Cristian Romero. Jacqueline Rodas con más detalles. El juez Manuel Cabrera llamó a juicio a 30 procesados del caso Metástasis, pero 7 de ellos no serán juzgados. Se trata de los prófugos, que por el momento evitan una posible condena porque el delito de delincuencia organizada no puede juzgarse en ausencia. En ese grupo están 3 de los 4 cabecillas de la red del narcotraficante Leandro Norero, señalados así por la Fiscalía. Javier Jordán, acusado de administrar los bienes de Norero y ayudarlo para cometer delitos, está en Miami, Estados Unidos. En enero se conoció que la Interpol dio paso a la notificación roja para su localización y posterior detención, pero hasta el momento sigue libre. También tiene orden de captura Fabián Camposano, encargado de proporcionar los fondos para la red de Norero mediante la venta de droga y armas. Cristian Romero, abogado del narcotraficante, enfrenta cargos por sobornar jueces, fiscales y más funcionarios públicos para obtener fallos a favor de su jefe y sus familiares. Se defiende desde la clandestinidad. Los otros 4 prófugos están imputados como colaboradores. El exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, salió del país el 26 de diciembre de 2023, luego de las primeras detenciones del caso Metástasis. Está en Venezuela, según la información proporcionada por su expareja, quien lo acusó de quitarle a su hijo con ayuda del gobierno de Nicolás Maduro. Marcel Loaiza, alias del Joyero, salió del país el 7 de marzo. Es accionista de 3 empresas y se encargaba de proporcionar joyas y réplicas de relojes de lujo a Norero. El ex policía Angelino y el intermediario Jairo Vargas completan el grupo de prófugos, que solo podrán ser juzgados luego de su captura o entrega voluntaria. El Consejo Nacional Electoral no dio paso a la objeción a la candidatura de Jan Topic presentada por el partido Sociedad Patriótica por mantener relación con una compañía de la que fue accionista y con la que firmó contratos para la gestión del tránsito en Manta. Según funcionarios de ese municipio, Topic ha seguido participando en reuniones como representante de la firma pese a que vendió las acciones el año pasado. Luisa María Heredia con más de este tema. La objeción que presentó el partido Sociedad Patriótica a la candidatura de Jan Topic a la presidencia fue negada por el Consejo Nacional Electoral este martes, lo que confirma su inscripción en representación del partido Suma. Los dirigentes de la lista 3 aseguran que Topic tiene contratos con el Estado, por lo que incurre en una de las inhabilidades previstas en el Código de la Democracia. Topic, según la denuncia de Sociedad Patriótica, mantiene relación con la empresa Transcorp Ecuador, de la que fue gerente general en 2 periodos desde 2016. La compañía, junto a Telefónica
del CONET de propiedad de su padre, Tomislav Topic. Integran el consorcio Tránsito Seguro de Manta, que en 2017 firmó un contrato por 10 años con el municipio de esa ciudad manabita para encargarse de la operación de fotorradares y áreas de parqueo. En julio de 2023, como consta en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Jan Topic vendió su participación. Lo hizo antes de candidatizarse a la presidencia por primera vez con el respaldo del Partido Social Cristiano. Sin embargo, el pasado 7 de agosto, argumenta Sociedad Patriótica, participó en una reunión a la que solo estaban convocados funcionarios de la empresa pública de movilidad y tránsito de Manta y los representantes del consorcio. Esa versión fue corroborada este lunes por el gerente de la empresa pública, Gabriel Alarcón, quien incluso presentó capturas de pantalla de la cita. Hasta hace menos de 60 días, el señor Jan Topic participó abiertamente y lideró por parte de Transire una reunión técnica de forma virtual con nosotros, la empresa pública de movilidad de Manta. Aquí está el señor Topic. Él siempre actuó y ha actuado como dueño del consorcio Tránsito Seguro Manta. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, también se refirió al tema. Desde el 2017, el señor Jan Topic tiene una relación con el municipio de Manta, ahora con nuestra empresa de movilidad. 2 contratos firmados desde ese entonces hasta ahora que se encuentran vigentes y 2 adendas. Alcaldesa, usted dice que yo tengo 2 contratos vigentes con el municipio de Manta. Falso. El primero está aquí. Como puede ver, este contrato primero nunca operó y 2, se dio por terminado el 30 de marzo del 2021. Y aquí el segundo contrato, ITS 0198-2023, donde claramente se le notifica al municipio que yo no tengo ya nada que ver con ese contrato. De acuerdo con Sociedad Patriótica, Topic incluso mantiene un contrato similar con el municipio de Atacames, en Esmeraldas, sobre el que no se han dado detalles. En Quito este martes empezó la Expo Flor Ecuador 2024, una feria de negocios donde se exhiben 600 tipos de flores. En este primer día acudieron aproximadamente 2.600 personas interesadas en conocer marcas, texturas y colores también de la flor ecuatoriana, convertida hoy en el 6º producto no petrolero de exportación que de hecho impulsa la economía ecuatoriana. Hernán Higuera cubrió la inauguración. Belleza, color, textura, aromas y formas es lo que se exhibe en la feria de flores más grande del país y una de las mayores del mundo. Al entrar en este jardín se nota la creatividad del floricultor ecuatoriano, que se tomó en serio el eslogan de esta, la tercera feria de negocios, considerada la más grande, la más brillante y la más atrevida. Hay 125 marcas, 1.500 expositores en 11.000 metros cuadrados que son visitados por empresarios de 50 países que en 3 días verán 600 tipos de flores que se han ganado sobre todo el mercado de Estados Unidos, país que hoy es el principal comprador. Además, Estados Unidos es quien paga el mayor precio promedio por kilo exportado por las flores ecuatorianas. El Ecuador es considerado el tercer país exportador de flores y ha alcanzado este año $1.000 millones. Nuestro desafío es grande y quiero proponer una meta ambiciosa: duplicar nuestras exportaciones para el 2035, superar los $2.000 millones. El sector floricultor genera 53.000 empleos directos. Es el 6º producto no petrolero de exportación y demanda políticas de atención urgentes para reducir las trabas burocráticas que hoy impiden crecer aceleradamente en la exportación hacia el resto del mundo. Por ello, en la ceremonia inaugural, los empresarios floricultores elevaron sus pedidos a la canciller Gabriela Sommerfield y a la ministra de Producción, Sonsoles García. Que podamos superar todos los obstáculos burocráticos que lastimosamente tiene el país. La feria no está abierta al público, pues el objetivo central es generar negocios en favor del sector florícola y la economía del país, con la atracción de potenciales clientes. Sin duda, cautivados con todo lo que exhibe la Expo Flor 2024.